Esta segunda parte de lo que dice la calle tenemos una entrevista muy especial. Hoy en Radio Raíces, la voz del pepino, le damos seguimiento a un trabajo que este colega de la radio allá en 8 SF 1460M en Santiago de Cuba, la provincia de Santiago de Cuba, Eudis Cabrera, que nos dio un material sobre cómo se está viviendo allí, pero hoy tenemos una entrevista y él es Eudis Cabrera, locutor, poeta y buen amigo que conocí en el 2023 en la provincia de Santiago, específicamente del segundo frente, allá en el pueblo y hermano pueblo cubano. Saludamos a nuestro amigo Eudis Cabrera, hoy en Radio Raíces 1460, en la emisora hermana, que al igual que ellos comparte el mismo cuadrante AM y también la misma numeración 1460. Saludos, hermano Eudis Cabrera. Hola, saludo también para Puerto Rico y para esa maravillosa audiencia de la voz del pepino. Y usted lo decía, aquí estamos en una jornada invernal, aquí en el segundo frente, típica de la actual temporada del año. Pero bueno, aquí estamos, cubanas y cubanos, en este contexto de resistencia y de enfrentamiento ante estas agresiones del imperialismo más crudas en los últimos tiempos. Pero aquí estamos, hermano, aquí estamos. Primero que nada, te quiero agradecer por el material que me enviaste, que el pasado 17, que es el día ustedes, todo el planeta celebra en contra del bloqueo, lo pautamos en Radio Raíz La Voz del Pepino junto a otros audios que recogimos para concienciar a la gente. Yo creo que la gente no está mirando de manera adecuada lo que está pasando en Cuba. Para primero poner un punto en esta perspectiva, Cuba no es una amenaza para absolutamente nadie. Y tenemos una campaña, una narrativa que prácticamente pone a Cuba como dentro de los países que son países terroristas, que esto lo planteó uno de los presidentes y después cuando le faltaba 5 días para salir lo quitó y vuelve otra vez desde Trump. Y se ha recrudecido todo esto, pero yo quiero que tú le des el contexto. Ahora mismo tú estás saliendo a la emisora, estás caminando a pie, tú vives en Cuba y tú le puedes decir al puertorriqueño cómo se está viviendo en Cuba dentro de toda esta agresión, porque consideramos una agresión de ir a lo más básico que son los servicios esenciales. Hay incubadoras para los niños, pero no hay electricidad. No hay suplente para los hospitales. Es algo bien terrible. Adelante, Eudis, para que hables con el público de Puerto Rico. Bueno, mira, primero que decirte que aquí todo está en calma. No existe personas a las calles y se han dado casos aislados, pero cuando usted hace un estudio de esos casos aislados, son aquellas personas que podemos decir que son mercenarios. Mercenarios porque reciben dinero sencillamente para hacer un simulacro de una manifestación en contra del gobierno, hacen determinados planos, algunos ingenuos caen en esa carnada y sencillamente no es el sentir del pueblo cuando usted compara por millones de personas. Pero la vida activa aquí se mantiene de la siguiente forma. Primero, con el recrudecimiento de la política de Estados Unidos hacia Cuba, comienzan a relucir capítulos muy oscuros en centros hospitalarios. Imagínese usted un centro, un hospital con determinados servicios paralizados sencillamente por falta de electricidad. Imagínese usted un hospital donde una persona que tiene que ser intervenida quirúrgicamente
tiene que esperar el proceso de electricidad. ¿Qué pasaría con esa persona en un caso de urgencia? Un país terrorista no hace eso. Sencillamente, Estados Unidos, el gobierno actual, ha creado las condiciones favorables para desalentar a la población en contra del propio gobierno, un gobierno del que siempre se ha manifestado por la parte contraria, me refiero a los opositores, el gobierno de Estados Unidos, mal llamado gobierno fallido. Imagínese usted una nación que por cuestiones de combustible no tenga acceso, tal como lo refleja la Carta de Naciones Unidas. Un hospital sin electricidad, una escuela sin electricidad, un círculo infantil sin electricidad, un hogar dedicado para ancianos que en Cuba se le crean todas las condiciones sin electricidad. Todo eso se está viviendo en estos momentos, pero un gobierno que no se queda con los brazos cruzados. Ya se implementan alternativas, paneles solares en centros hospitalarios, los bancos, el sistema bancario está prácticamente frenado porque todo está montado sobre la vía digital, es decir, tarjetas magnéticas. Y cuando no existe comunicación, todo esto crea una traba dentro de ese proceso, las personas no asimilan su pago en tiempo y forma. A ver, es sencillamente es un infierno, por buscar la palabra exacta, para un pueblo que el único delito que ha cometido sencillamente es elegir este proceso que estamos viviendo. Y lo elige porque sabe que el capitalismo no da otra cosa que no sea capital para los poderosos y sencillamente los pobres, al decir del comandante en jefe Fidel Castro, cada día más pobres. En estos tiempos, aquí en el Segundo Frente, por citar el ejemplo más cercano, Víctor, el centro hospitalario Emilio Bárcenas Pierre, el principal del territorio, se ha visto en la oscuridad durante las últimas noches, unas más que otras. También el hogar de ancianos se ha visto en la oscuridad, unas más que otras. Las arterias, las comunidades con apagones de quizás 18 horas, 19 horas, e incluso con este corte electroenergético nacional que tuvimos recientemente, 72 horas sin electricidad. Eso no lo hace un país terrorista, eso lo hace un país que es víctima del terrorismo y que yo estoy cerrando todas las llaves, ese yo, es el gobierno norteamericano, todas las llaves de entrada en cuanto a comercio, no puede comercializar con nadie, el que comercialice con Cuba está sancionado. Entonces, un país terrorista puede hacer eso, un país que su principal presupuesto primero está destinado para la salud y es gratuita. Un país, Víctor, que su principal presupuesto es para la educación y es gratuita. Un país que las niñas y los niños es una prioridad dentro del sistema judicial, dentro del sistema social. Es decir, un país terrorista no hace eso, no piensa socialmente en el pueblo, cómo hacer para el pueblo, cómo ejercer para el bienestar del pueblo. Y entonces Cuba está atravesando un momento muy complejo. Eso es innegable, muy complejo. Pero si usted me permitiera a mí poner de ejemplo, ¿qué pasaría si en los Estados Unidos o en cualquier país capitalista similares leyes, la que ahora se imponen contra Cuba, se colocan contra ellos, sencillamente si podía avanzar como lo está haciendo Cuba? Creo que un país no puede vivir sin el comercio, a viceversa, yo te ofrezco, usted me ofrece. Todos, de una u otra forma, vivimos de la economía de otro país y así es como se desarrollan las naciones. No creo que sea el mal llamado Estado terrorista o patrocinador del terrorismo, un país que ha vivido más de 600 atentados contra la figura principal, el líder histórico Fidel Castro Ruz, pero además contra cientos de atentados en sus diferentes maneras, formas, por el solo hecho de esto, de elegir el sistema socialista como futuro de cubanas y cubanos. Y sí, crea molestias, mujeres dando con leña, mujeres volviendo a aquellos esquemas que son tradicionales para la cocción de los alimentos. Se dificulta además la producción de viandas en grandes cantidades, aunque se hace de manera tradicional,
pero los rendimientos no fueron los mejores comparado con cuando hay tecnología que se pone de manifiesto, cuando un país que no tiene acceso a productos para enfrentar insectos y plagas, enfermedades, un país que no tenga las condiciones necesarias para cuestiones básicas que son indispensables en la convivencia de un ciudadano, de un ser humano, como se manifiesta en el buen sentido de la palabra. ¿Alguna que otra pregunta, Sí, Víctor? pues en ese sentido, sé que el tiempo tuyo es limitado, por varias razones, pero en ese sentido es esperado que la gente se levante, se manifieste, porque las condiciones son trabajadas y es una estrategia la que existe. No, y la estrategia está bien montada. Primero, yo creo el descontento popular para entonces culpar al gobierno, que es el máximo responsable de no garantizar lo básico para su población. Se crearía entonces lo que ellos tienen pensado desde la instauración de bloqueo, la concepción con que se hizo el bloqueo, siempre ha sido esa: crear un descontento popular, que el pueblo se alce a las calles y ahí mismo entonces crear las condiciones propicias para una intervención militar o sencillamente exigir elecciones libres, que es el discurso que ha ido de años en años. Obama, usted lo decía al inicio, eh, con las mismas intenciones, pero con otras artimañas, facilitó las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, hubo comercio entre ambas naciones, todo fluyó de manera favorable, con respeto a la soberanía. Estuvo en La Habana con la entonces primera dama, hizo un recorrido por las principales ciudades, participó en uno de los programas humorísticos más televisados en Cuba, fue transmitido este programa, pero desde el primer mandato de Donald Trump, la cosa fue complicándose, fueron cerrándose todas las posibilidades, fueron echándose abajo todas las alternativas favorables que hubo con el gobierno de Obama, y ya en este segundo mandato las cosas fueron más crudas, ya son amenazas militares directas hacia la nación cubana. Y yo desde aquí, desde este norte oriental municipio de la provincia de Santiago de Cuba, te puedo asegurar con toda la absoluta certeza de que el único delito que ha cometido Cuba es sencillamente elegir su propio camino, no ser colonia de nadie. Porque si usted hace un giro hacia lo que está aconteciendo en Venezuela, donde supuestamente Estados Unidos ya reconoce al actual gobierno de Delcy Rodríguez como presidente encargada ahora de Venezuela, se están favoreciendo las condiciones en Venezuela. Supuestamente la culpa la tenía el chavismo, pero estoy exigiendo elecciones libres, que eso le compete nada más al pueblo venezolano. Pero en esas elecciones libres es donde aparece entonces la figura de futuro presidente de Venezuela, alguien que responda a la derecha, que responda a los intereses de Estados Unidos. De hecho, ya se perfilan condiciones donde el petróleo de Venezuela lo decide Estados Unidos, a quién se le vende y qué por ciento va para Venezuela. ¿Eso es lo que quieren para Cuba? ¿Eso es realmente la democracia que quieren llevar a Cuba? No creo que sea esa la factible. Aquí los niños siguen yendo a las escuelas y la educación sigue siendo gratuita. Aquí los niños tienen la atención priorizada. 58 médicos del consultorio de la familia están dirigidos por la montaña del segundo frente. En cada región hay un médico, una enfermera dirigido para atender a las poblaciones de localidades bien intrincadas. Pero además, decía ahorita, tenemos una sala de rehabilitación y todas aquellas personas con determinadas afectaciones reciben la atención médica, y aquellos que pensaron que nunca iban a caminar están caminando. Bajo todas estas condiciones complejas hay aires, hay luces,
porque la voluntad del cubano no se detiene. A pesar de no contar con las grandes tecnologías, se sigue sembrando, se sigue haciendo esto, se sigue haciendo lo otro, se van buscando alternativas, se están creando comercios por la vía no estatal, se está fomentando la presencia de nuevos actores económicos, la participación de ciudadanos que sean residentes o no en el país para invertir en su propio país. Todas esas facilidades en medio de todo este contexto tan difícil se están creando en Cuba, se están instalando paneles solares en bancos, en hospitales, en emisoras de radio, en canales de televisión, en, bueno, donde sea posible que repercute en el impacto social, se están instalando paneles solares. Se está permitiendo que las personas adquieran por diferentes vías paneles solares para sus propios hogares, para un poco que ir paliando toda esta situación de falta de electricidad por la vía establecida por la red nacional, toda vez que se dificulta la presencia del combustible en nuestro país, sencillamente porque ha sido una disposición unilateral de un gobierno que es imperial, que decide qué gobierno puede o no comercializar con Cuba, y quien comercialice con Cuba sencillamente recibe una sanción dentro de lo que estableció el Donald Trump de la Casa Blanca, que hoy se hace llamar, así se dice, el amo imperial, y decide quién comercia, quién tiene o no relaciones con Cuba. Entonces, eso no es democracia. No creo que eso sea democracia. Por eso yo hago esta reflexión, porque mientras la campaña esa mediática, con todo, hacia una isla del Caribe que no tiene las condiciones para ser o representar una amenaza para el gran imperio del norte, no lo creo posible. Ya se llavea con otras naciones, ya se dio caso con Ecuador, ahora con Costa Rica, sencillamente, unilateralmente, sin argumento alguno, se rompen las relaciones diplomáticas con Cuba. Es que se ejerce una presión muy fuerte contra gobiernos que no tienen los pies sobre la tierra, que no están firmes, que no responden a los intereses del pueblo y sea el imperio, y sencillamente se ponen de manifiesto estas tendencias de aliarse hacia el imperio norteamericano. Pero hay una sentencia que no se pierde de lujo, y me disculpa, es sencillamente... ¿Me oyes? Hay una sentencia que no se puede perder nunca de vista. No hay imperialismo por 100 años. No puede haber más por un siglo un imperialismo, un capitalismo, sin que la voluntad de los pueblos se imponga. Pero así estamos, aquí, en Cuba. Así estamos en Segundo Frente. Y me maravilla mucho que dos emisoras, Radio 8SF y La Voz del Pepino, hermanadas en una frecuencia 1460, pues entrelazan y socialicen todas estas experiencias que acá se ponen de manifiesto. Víctor, para mí es un placer, de verdad, estar en La Voz del Pepino y llegar hacia cualquier rincón de Puerto Rico. Wow, Para mí es un placer. encantados, y vamos a ver si hacemos una segunda visita, y en esa segunda visita podemos llegar al segundo frente y allí interactuar como colegas de la radio, que es tan importante. Y un mensaje final, porque desde aquí, desde Puerto Rico, se están levantando campañas de solidaridad con el pueblo cubano, hay unas flotillas que están saliendo, se está moviendo mucho material para Cuba. ¿Qué tú le quieres decir a toda esa gente que está levantando ese gesto tan noble de la solidaridad? Primero, como siempre te digo a ti en lo personal, un abrazo gigante para esos hermanos que de diferentes latitudes ponen su corazón en el corazón de los cubanas y cubanos. Y el agradecimiento solidario por ese gesto humanismo, pero que cuando se hace un gesto por Cuba, no se hace un gesto por cubanas y cubanos, se hace un gesto por la luz de la esperanza, porque así que Cuba representa eso para muchos pueblos del mundo, de que así se puede, de que así es posible, y de que así algún día la justicia va a triunfar. Que no puede desmayarse nunca el hecho de luchar por lo que soñamos, por lo que queremos, por lo que es justo para todas y todos,
lo que no tenga distinción de sexo o de raza, de ideología, sino sencillamente que tenga eso, la voluntad de un pueblo en un solo hecho, de defender su soberanía al precio que fuese necesario. Por eso yo agradezco a nombre de cubanas y cubanos ese gesto que están haciendo, y lo están haciendo por los niños que sé que por estas limitaciones económicas necesitan de esa leche, necesitan de ese medicamento, necesitan de ese juguete. Lo menos que puede llegar a la mano a un niño puede dibujarle una buena sonrisa. De aquellos ancianos que necesitan porque su pensión no da para los altos precios que provocan todo este dilema de carencia de alimentos en sí, que creo que hoy más que nunca Cuba es más Cuba con la ayuda de amigos, hermanos de cualquier parte del mundo, porque nos sentimos acompañados, nos sentimos junto a ustedes y nos sentimos como de un pájaro las dos alas, Cuba y Puerto Rico. Víctor, un abrazo para ustedes y para nuestros hermanos de La Voz del Pepino, para los que siguen La Voz del Pepino. Y por favor, pregúntale a un cubano de a pie, podrán algunos ilusos decir lo contrario, pero cuando usted suma, con los dedos de la mano será uno o dos, porque el resto piensa, sueña, imagina una Cuba mejor, pero desde el concurso de todos, por todos y para todos, como decía Martí, nuestro héroe nacional. Así estamos en esta isla maravillosa, tan maravillosa y musical como Puerto Rico, porque esa es Cuba. Un abrazo. Un abrazo bien grande. Mire, yo voy a cerrar porque nuevamente la canción de Silvio Rodríguez de la década de por allá de los 70 ha tomado vigencia, Me acosa el cara pálida. Vi ayer unos pioneros cantándola y las expresiones de Silvio Rodríguez, el cantautor a quien respetamos tanto acá en Puerto Rico. Yo creo que voy a cerrar el programa de hoy con Me acosa la cara pálida, porque la gente entiende ese discurso. ¿Cómo no? Ok, viene como anillo al dedo. ok, un abrazo, Eudis, y nos mantenemos en contacto. Otro abrazo para ustedes. Sí, un abrazo a toda la gente allá del segundo frente y los de en el segundo frente del 1460. Radio 8SF, la sigla, SF Segundo Frente, SF, esa es la emisora del Segundo Frente. Un abrazo a todos allá también. Fuerte abrazo, Eudis. Muchas gracias. El cara pálida que carga sobre mi pueblo libre, sobre mi día feliz. Me acosa con la espuela, el sable y el arnés, caballería asesina de antes y después. Me acosa el cara pálida norteño por el sur, el este y el oeste por cada latitud. Me acosa el cara pálida que ha dividido el sol en hora de metralla y hora de dolor. La tierra me quiere arrebatar el agua, me quiere arrebatar el aire, me quiere arrebatar y solo fuego voy a dar. Yo soy mi tierra, mi agua, mi aire, mi fuego. Me acosa el cara pálida con el engaño vil, con cuentas de colores, con trueque de 1 a 1000. Me acosa con su elixir de la prostitución, me acosa con la gloria perdida de su Dios. Me acosa el cara pálida con su forma de ver, su estética, su ángulo, su estilo, su saber. Me acosa el cara pálida con sintetización y quiere ungirme el alma con tuercas de robot. La tierra me quiere arrebatar el agua, me quiere arrebatar
solo fuego, y solo fuego voy a dar. Yo soy mi tierra, mi agua, mi aire, mi fuego. Las opiniones expresadas en el programa que acaban de escuchar son de responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de las Raíces Pepinianas Inc. Cubriendo el centro oeste de Puerto Rico, WLRP 1460 AM, Radio Raíces, la voz del pepino.